Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El tener el vientre hinchado es algo que nos afecta a todos, tanto hombres como mujeres. Quien nos diga que solamente afecta a mujeres está tremendamente equivocado. Tiene diferentes tipos de causas, las vamos a analizar también en este vídeo, pero el motivo principal que vamos a ir analizando es qué alimentos tenéis que incluir en vuestra dieta para lo antes posible desinflamar o deshinchar, llamarlo como queráis, ese dichoso vientre hinchado, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Son múltiples las causas que pueden provocar una distensión de abdominal o vientre hinchado. Desde un simple atracón, es decir, después de comer que te sientas súper hinchado, a, por ejemplo, una rotura de pared abdominal, en cuyo caso habrá que recurrir a una cirugía reparatoria, a, por ejemplo, intolerancias alimentarias, es algo muy frecuente también, por ejemplo, también la enfermedad de Crohn, un intestino irritable, un exceso o una carencia de fibra en la alimentación, exceso de gases, etcétera, etcétera. Son múltiples las causas, pero con independencia de la causa que te lo haya podido provocar, salvo, por ejemplo, evidentemente, una rotura de pared abdominal o un atracón, que luego ya se pasará, solo es pasar un mal rato y poco más, pero para ese vientre hinchado que continuamente te notas que aquello está muy dilatado y demás, hay una serie de alimentos que vienen muy bien y que si vas incorporando en tu dieta, primero te ayudan a prevenir este problema y caso de que se dé, el problema te va a durar mucho menos tiempo. El primer grupo de alimentos, yo lo llamo los tres mosqueteros, son los tomates, el pepino y los espárragos. Estos tres alimentos tienen una excelente capacidad diurética. Van a ayudar y mucho a eliminar de ese vientre hinchado el exceso de líquido que pueda haber en tu organismo. Es decir, van a tener ese efecto diurético drenante que va a ayudar a reducir esa sensación de vientre hinchado. Con un efecto muy similar tenemos los germinados de alfalfa y de lenteja, que además puedes añadirlos de forma muy fácil a una ensalada de tomate y una ensalada de pepino, que por sus grandes niveles de vitaminas y minerales también ayudan a reducir y mucho la sensación de vientre hinchado. Luego tenemos también, evidentemente, las leches fermentadas, la que queráis, kefir de leche o lo que sea, y los yogures probióticos. Estos alimentos lo que van a hacer es ayudarnos a reducir la tasa de gases a nivel intestinal, y menos gases, menos sensación de estar hinchado de forma continuada. Luego también hay varias frutas que son muy convenientes tomar cuando te sientes con esa sensación de hinchazón abdominal. Entre ellas, las más importantes, los cítricos, naranja y limón, el aguacate, fantástico, la sandía, la piña y el higo. Estas frutas, aparte de por su composición, tienen suficiente nivel de fibra y al mismo tiempo minerales que nos van a ayudar a ir reduciendo paulatinamente esa hinchazón abdominal. Evidentemente también las infusiones con efecto eupéptico, es decir, infusiones que primero regularicen el tránsito intestinal y reduzcan un poquito la inflamación. La más recomendable, una de las más eficaces, son las infusiones de jengibre, pero evidentemente funcionan también, aunque no con tanta potencia, las infusiones de té de menta, el orégano, hinojo y la canela. Estas, digamos, serían las más eficaces para reducir esta sensación de hinchazón. Al mismo tiempo, alimentos como las carnes blancas y los pescados blancos serían prácticamente la principal fuente de proteína que debes tomar cuando tienes este problema. Es decir, no te vayas ni a carnes muy rojas y demás, porque dificultarán la digestión y agravarán el problema. Y muy importante, cuando tengas esta sensación, evita o mantén al menos durante 24 horas un ayuno de hidratos de carbono. Es decir, elimina en lo máximo posible dulces, panes, bollería y demás, porque el hidrato de carbono, al fermentar en el intestino, va a agravar tremendamente el problema. Es decir, ese tipo de alimentos de entrada, durante al menos 24 horas, sácalos de tu alimentación y luego poco a poco ves introduciéndolos. En el caso del pan, hace no mucho os hicimos un vídeo explicando el pan de proteína, que es un pan que muy poquito, prácticamente nada de nivel de hidrato de carbono, que podía ser, en el caso de que fueseis muy paneros o paneras, una solución para tomar en ese tipo de situaciones. Y
lógicamente todo esto se va a ver muy mejorado si practicas un ejercicio ligero. ¿Qué entendemos por ejercicio ligero? Pues andar un cuarto de hora, no es necesario más, porque en el proceso de andar paso a paso vas a hacer que la motilidad del intestino vaya cogiendo ritmo, y en ese coger ritmo pues vas a, digamos, eliminar un exceso de gases que puedas tener a nivel de tu tracto intestinal. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.